Hola, buenos días. Bueno, pues antes de comenzar queríamos demostrar nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano, las circunstancias tan difíciles que están pasando y esperamos todos que tenga un final feliz. Bueno, pues autoridades, consejero secretario del Consejo Social de la Universidad de Granada, vicerrector, delegada, presidente de la Confederación de Consejos Sociales de las Universidades de España y empresarios. Buenos días. Primero, la bienvenida a todos ustedes por acompañarnos y agradecer la presencia en este auditorio de Cámara Granada en este acto organizado con el Consejo Social de Universidades de Granada, Confederación Granadina de Empresarios y Cámara Granada. Para iniciar la misma tiene la palabra el consejero secretario del Consejo Social de la UGR, don Antonio Romero Romero. Buenos días, señoras y señores. En primer lugar, lo que quiero adherirme a las palabras que ha dicho la presidenta de la mesa, doña Amalia Torres, y por supuesto desde el Consejo Social nos adherimos al pueblo ucraniano y rechazamos totalmente la invasión rusa de dicho pueblo. En segundo lugar, quiero excusar la asistencia de la presidenta del Consejo Social de la Universidad de Granada, pues un compromiso ineludible a última hora le impide estar en estos momentos en esta mesa, aunque se incorporará a estas jornadas posteriormente. También quiero agradecer a don Antonio Abril Abadín la magnífica disposición que ha demostrado para poder estar en Granada hoy, y es un honor, querido Antonio, contar con tu presencia en este acto. Esta jornada se puede llevar a efecto gracias a la valiosa colaboración realizada por la Cámara de Comercio y por la Confederación Granadina de Empresarios. Además, la Cámara nos ha ofrecido este estupendo salón para poder llevar a efecto esta jornada. También agradezco al resto de los componentes de la mesa, don Enrique Herrera, vicerrector de Innovación, que se va a incorporar posteriormente, a doña Virginia y a doña Amalia Torres, porque gracias a sus conocimientos y valía en la materia en la que va a tratar la ponencia que va a impartir don Antonio Abril, hace posible que sea un debate interesante que va a suscitar de verdad momentos brillantes una vez que don Antonio nos exponga su magnífica ponencia. De todas formas, muchas gracias por su asistencia. El Consejo Social, que es el representante de la sociedad granadina en la universidad, tiene sus funciones reguladas a nivel nacional por la Ley Orgánica de Universidades y a nivel autonómico por la Ley Andaluza de Universidades. Tiene diferentes competencias en el ámbito de la programación y gestión universitaria, en el ámbito económico, presupuestario y patrimonial de la universidad, así como en relación a los diferentes sectores de la comunidad universitaria. Entre este amplio abanico de funciones, hoy quiero destacar las funciones que tiene el Consejo Social relativas a poder proponer la celebración por parte de la universidad de contratos con entidades públicas y privadas que permitan subvencionar planes de investigación a la vista de las necesidades del sistema productivo y promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la universidad, canalizando y adoptando las diferentes iniciativas de apoyo económico, captación de recursos externos y mecenazgo a la universidad por parte del sector privado y de entidades. En el plan de actuaciones del Consejo Social relativo a este año, nos hemos fijado como uno de los objetivos prioritarios la tercera misión, la transferencia de resultados, como fortalecimiento de la relación universidad-empresa, tanto en el ámbito de la formación como en el de I+D+I, con impulso decisivo de iniciativas favorecedoras de la transferencia de conocimiento y tecnologías al tejido productivo y social, sobre todo de la sociedad granadina. La iniciativa que celebramos hoy, por tanto, se enmarca dentro de las actividades recogidas en nuestro plan de actuaciones para fomentar la transferencia de investigación de la Universidad de Granada a la sociedad y poder dar una mejor respuesta a las demandas necesarias.
Y es importante todo ello porque hoy nuestro ponente, debido a su dilatada trayectoria en el ámbito empresarial y universitario, tiene unos amplísimos conocimientos en la transferencia de resultados para poder fortalecer las actividades derivadas de la citada tercera misión, facilitando para ello la puesta en valor de los resultados de investigación universitaria para distribuir el conocimiento y la información. No podemos perder de la vista que las universidades deben de ser verdaderos motores del desarrollo económico y del bienestar social y deben de contar en todo momento con el sector empresarial, que es otro de los pilares fundamentales. Y por último, para no hacer más extensa mi intervención, como vino a decir Antonio Abril cuando participó en la cumbre empresarial de la COE celebrada en junio de 2020, el talento de nuestras personas es el verdadero motor de nuestro desarrollo económico. La universidad, mediante su formación, y la empresa, a través de su organización, tienen objetivos concurrentes y su colaboración es imprescindible para conseguir la competitividad de la economía, que es la clave de nuestro bienestar social. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Antonio. Ahora toma la palabra la delegada de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, doña Virginia Fernández Pérez. Pues muchas gracias, Amalia, por la palabra y buenos días a todos y a todas. Como no puede ser de otra manera, yo no puedo más que reiterarme en las palabras de mis predecesores en la palabra y de alguna manera pues condonar esa invasión que estamos viviendo en los últimos años a Ucrania y desear que el desenlace sea lo más pronto posible y que sea un desenlace feliz. Y por lo demás me gustaría agradecer a las entidades organizadoras, al Consejo Social de la Universidad de Granada, a la Confederación Granadina de Empresarios y a la Cámara de Comercio de Granada la deferencia que han tenido al contar con la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, a la que represento aquí en Granada, en esta mesa de debate. Puesto que la cuestión que vamos a tratar aquí no es baladí y necesita de una reflexión profunda, por eso tenemos un ponente especialista y que nos va a dar claves muy interesantes de cara a futuro. Hay que ver de dónde venimos, cuál es nuestro presente y cuál es el futuro en el que queremos plantearnos, porque entiendo que todos los que estamos aquí somos agentes de cambio y responsables de lo que vaya a pasar en esta relación, aunque sabemos que no es fácil y que tendremos que moverla poco a poco. En mi opinión, si me lo permiten, creo que algo sí que está cambiando. Esa transformación se ha iniciado, aunque es lenta. Por ejemplo, en la Consejería de Transformación Económica, pues tenemos como una constante el favorecer o el de alguna manera hacer que sea posible esa conexión entre las entidades universitarias y el tejido productivo. Nuestro consejero Rogelio Velasco lo transmite una y otra vez. La última vez creo que fue en un foro dedicado a eso, a transferencia de conocimiento, en el que yo misma estuve, el Foro Transfiere, y muchos de los que estáis aquí seguro que también estuvisteis. Un foro donde estaban todas las universidades y muchas entidades públicas, pero también había 600 empresas. Eso ya nos indica que algo está cambiando, que va habiendo una conexión, que tenemos un plan de entendimiento. Y esa tiene que ser la constante, pero tenemos que seguir trabajando y mejorándola. Nosotros desde la Junta de Andalucía pues apostamos por investigación que sea práctica, que tenga una repercusión en el bienestar social, en la economía en general, y para eso necesitamos que esté totalmente conectada con el mundo empresarial. Foros como el Transfiere son necesarios y, por supuesto, foros de reflexión como el que estamos ahora mismo también son muy importantes. Y si queremos foros de transferencia, pues ni siquiera tenemos que cambiarnos de provincia. Nosotros aquí en los últimos meses tenemos evidencias más que sobradas. En los últimos meses, bueno, aparte de algunos proyectos que ya llevan bastante tiempo, como nuestro acelerador de partículas, el IGNIS-DONES, hemos puesto en marcha en tiempo récord un laboratorio en el que colaboran UGR, Indra y Google, pero en contacto con las empresas, los congresos del Parque Tecnológico de la Salud, el consorcio ERA Andalucía, Impulsa, que también intenta conectar la inteligencia artificial con las empresas, y como eso, pues muchos foros en los que estamos viendo que esa transferencia se está dando, pero que tenemos que seguir trabajando y, de alguna manera, depurando y facilitando esa relación que, si bien es bilateral y abierta, necesita todavía reforzarse y hacerse pues más flexible. Nosotros desde la Junta tenemos
esa clara prioridad. Desde que llegamos se han invertido 356 millones en I+D+I y 65 de ellos han sido específicamente destinados a la transferencia de conocimiento y además también desde la política pública queremos que vaya cambiando ese ecosistema, que cada vez vaya habiendo una investigación de más calidad y con más transferencia y que el sector privado esté interesado, que muchos de los que estéis aquí podáis o estéis interesados en colaborar con esas universidades, pasando de porcentajes los que tenemos actualmente, donde la inversión privada no llega al 37%, tenemos como meta que como mínimo llegue a corto plazo al 55%. Y que a las empresas innovadoras, que sabemos que en Granada tenemos mucho, por eso somos un polo de referencia a nivel tecnológico, también aumenten las cifras de colaboración. A día de hoy estamos en un escaso 34%, a pesar de que tenemos muchas empresas que tienen una capacidad ilimitada, que además demandan muchísimos puestos de trabajo altísimamente cualificados que en muchos casos provienen de la universidad. Vamos a ver si incentivando ese tipo de contratación y ese tipo de refuerzo podemos pasar de ese escueto 34% a un 60%, de forma que esas relaciones, aunque sea a nivel de contacto entre universidades, se vayan normalizando y sean cada vez más estables. En este aspecto, pues, con todas estas cifras encima de la mesa, con los eventos que hemos podido ver en los últimos tiempos, en muy poquito tiempo, muchísimos cambios, está claro que en algo estamos avanzando, pero lo que también me queda muy claro es que nos queda bastante por hacer y gran parte de esas claves nos las va a dar el ponente de hoy, don Antonio, y por eso estamos aquí pues, y lo vamos a escuchar atentamente. Quizás pues, nos dé muchos pasos a seguir, aunque sabemos que son lentos. Pero lo que sí que estoy convencida es que juntos, cuando esas relaciones se afiancen, pues vamos a tener mucha capacidad para multiplicar los éxitos y que esos éxitos se traduzcan en una mejora económica, en excelencia empresarial y una mejor sociedad. Y así que muchísimas gracias a todos por asistir y quedo expectante de lo que nos tienen que decir. Muchas gracias. Pues muchas gracias, delegada. Bueno, pues como decía, os agradezco vuestra presencia en este auditorio y especialmente a Antonio, a quien quiero agradecer que haya aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un honor tenerlo aquí en este acto. Creo que todos los que estamos aquí estamos plenamente convencidos de que la Universidad de Granada es uno de los grandes ejes sobre el que pivota nuestra provincia. Y eje no como una palabra baladí o como una palabra comodín, sino un eje temporal que vincula el pasado con el futuro de nuestra provincia, un eje alrededor del cual debe de girar, debe de mover o debería de moverse y de girar buena parte de la economía y de la sociedad de nuestra provincia de Granada. Todos los que estamos aquí lo sabemos, pero bueno, merecía la pena repetirlo. Ni los investigadores, ni los docentes, ni tampoco los alumnos de la universidad deben vivir al margen de la realidad socioeconómica de Granada. Por supuesto, las empresas tampoco podemos vivir al margen de la universidad. La universidad es uno de los grandes protagonistas de la vida de Granada. Seguramente habrá muchas ciudades donde las universidades sean protagonistas, pero la historia, el prestigio, la proyección a futuro de la universidad hace que en Granada sea especialmente protagonista. De hecho, la universidad acompaña a las instituciones, entre ellas Cámara de Granada y Confederación Granadina de Empresarios, que promovemos este acto para plantar los cimientos de la Granada del futuro. Y esa Granada, como ha dicho nuestra delegada, del acelerador de partículas, el Infinitones, del desarrollo del IA, de la inteligencia artificial o de las investigaciones biosanitarias. Pero no solo se queda ahí, sino también nos acompaña en proyectos emblemáticos que tenemos en esta casa, Cámara Granada, como es el posicionamiento internacional de nuestra provincia, la marca Granada. De hecho, nos ha acompañado a la última expedición que hemos hecho a Dubái, en la que hemos tenido presencia del vicerrector de Investigación y Transferencia y el director de la OTRI. Y uno de los eslóganes de esa estrategia de internalización nos habla de talento, que también se han referido antes los compañeros. Talento. No es que el talento esté en la universidad, pero sí es cierto, todo el talento esté en la universidad, pero sí es cierto que la universidad es la que lo forma y la que lo potencia. Así termino como empezamos, ¿no? Hablando de que tanto Cámara Granada como la Confederación Granadina de Empresarios sabemos bien lo necesaria que es esa relación entre universidad y empresa. Sin el conocimiento, la investigación
y el sector productivo, también tenemos que saber cómo aportar la universidad a la construcción de una Granada líder y de una Granada mejor. Estoy segura de que Antonio nos va a ofrecer reflexiones y estrategias de cómo puede ser esa relación. Os doy el agradecimiento por acompañarnos hoy y tiene la palabra el consejero secretario del Consejo Social de Universidad de Granada. Muchas gracias. Sin más dilación, paso a hacerle una breve semblanza de nuestro insigne invitado. Don Antonio Abril Abadín nació en Viveiro, Lugo. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y abogado del Estado. De su dilatado currículum hay que destacar que ha desempeñado su actividad de abogado del Estado en la Delegación de Hacienda y Tribunales de Lugo y en la Delegación de Gobierno en Galicia, en A Coruña. En el ámbito universitario, actualmente es presidente del Consejo Social de la Universidad de A Coruña. Recientemente, el 25 de febrero de este año, ha sido reelegido presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de la Universidad Española. La candidatura que encabezaba obtuvo el respaldo de la Asamblea General Extraordinaria, celebrada en dicha fecha, para poder renovar el mandato que ostenta desde noviembre de 2017. La Conferencia de Consejos Sociales de Universidades Españolas es una asociación que agrupa actualmente a los consejos sociales de 48 universidades públicas y a 8 universidades privadas. Es vicepresidente de la Fundación Universidad de A Coruña, miembro del patronato y presidente de la Comisión de Documentos y Proyectos de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, y también preside la Comisión Universidad Empresa de la Cámara de Comercio de España. En el sector privado, hasta abril de 2021 ha sido secretario general y del Consejo de Administración, director de Cumplimiento Normativo y presidente del Comité de Ética de Inditep, Sociedad Anónima, y de las diversas empresas que constituyen el Grupo Inditep. Actualmente es vicepresidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas, es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Cámara de Comercio de A Coruña, como él se ha declarado hace unos momentos, es un hombre de cámara, miembro del patronato de la Fundación Gadea por la Ciencia, miembro del Comité de Normas Profesionales del Instituto de Consejeros y Administradores, entre otros diversos cargos. Les dejo con la intervención de don Antonio Abril, titulada Relación Universidad-Empresa, un necesario cambio de paradigma. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias. Un honor y una satisfacción para mí estar hoy aquí. Representantes de la Junta de Andalucía, de la Cámara de Comercio, de la Confederación Granadina de Empresarios, de la Universidad de Granada, de su Consejo Social. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí. Obviamente me solidarizo con las palabras que hoy hemos escuchado de apoyo y solidaridad con la tragedia que está viviendo en este momento el pueblo de Ucrania, a quien desde mi modesta intervención pues quiero dedicarles esta intervención del día de hoy. Relación universidad-empresa, un necesario cambio de paradigma. Talento, lo ha dicho el consejero secretario del Consejo Social. Siempre que empiezo a hablar de universidad, empiezo con esta transparencia y empiezo hablando de talento. El talento de las personas, tenemos que convencernos, y ahí tenemos una asignatura nacional pendiente de aprobar, que es el verdadero motor del desarrollo económico y social. No este o aquel sector de la actividad económica, no estos o aquellos recursos naturales, que además no los tenemos, el talento de nuestras personas. Y el talento que tenemos todos es igual en promedio cuando nacemos. No digo el talento de los andaluces o de los gallegos, digo el talento de los españoles, de los, no sé, de cualquier país, de los americanos, de los indios, es decir, de cualquier entorno socioeconómico. Y luego hay familia y educación, un entorno educativo, donde ese talento se forma, donde se abren las mentes de las personas, donde se les incorporan capacidades y competencias profesionales y luego ese talento se ordena
y se jerarquiza a través de las empresas. La suma de ese talento formado y ordenado en las empresas constituye nuestro bienestar social. Y en esta transparencia podríamos quedarnos toda la jornada y podríamos estar hablando sobre ella. Porque aquí tenemos evidentemente un problema, y tenemos un problema de que somos un país que no cree en la educación, lo decimos, pero obras son amores y no buenas razones, y cuando vemos las cifras de no gasto sino inversión en educación nos damos cuenta, y somos un país que todavía no acaba de entender que las empresas son protagonistas indiscutibles e insustituibles de nuestro bienestar social, y que por tanto tenemos que apostar por la empresa en ese carácter. Cuando me dirijo a públicos de estudiantes universitarios, como no es el caso hoy, me detengo un poco más en lo que es la idea de empresa. Y les explico y les digo que no evidentemente cualquier empresa, sino las empresas del siglo XXI, que tienen necesariamente 3 componentes añadidos al core business, a lo que es el modelo de negocio propio de cada empresa. En primer lugar, el buen gobierno corporativo, que es ética, transparencia, rendición de cuentas y equilibrio de poderes. En segundo lugar, la sostenibilidad social, que es el compromiso con todos los grupos de interés, no solo con los empleados y los clientes, con todos los demás grupos de interés y especialmente con aquellos sectores de la población vinculados a su modelo de negocio en riesgo de exclusión, y sostenibilidad medioambiental, es decir, protección del medio ambiente, mínimo impacto en el medio ambiente, y allí donde impactes, compensación. Esa es la idea de empresa que tenemos que trasladar en nuestro sistema educativo. ¿Qué ocurre con las universidades públicas? Tenemos en este país universidades públicas muy meritorias, evidentemente, y tenemos algunas excelentes. Esta de Granada es una universidad excelente. Pero las que son meritorias, las que son excelentes, lo son a pesar de 2 problemas que están limitando su excelencia, y especialmente a nivel internacional. Una de ellas es su insuficiencia financiera, la limitación de su financiación. Cuanto antes decía que no apostamos por la educación y no apostamos por las universidades en este país, me estaba refiriendo en primer lugar al tema de la insuficiencia financiera. No vamos a entrar aquí en el análisis de números, que podríamos hacerlo, pero si vamos a resumirlo diciendo que si quisiéramos estar en los niveles de la inversión en educación, y concretamente universidades de la OCDE y de la Unión Europea, tendríamos que aumentar en un 15% las cantidades que destinamos a financiar nuestra educación, a financiar nuestras universidades. Y el segundo problema que tenemos, o el primero si lo queremos jerarquizar, es el de la gobernanza, el del gobierno universitario. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Porque venimos de un sistema de gobernanza que es el que implanta la Ley de Reforma Universitaria del año 1983. Veníamos en ese momento, hay que utilizar una cierta perspectiva histórica, de la Ley Villar-Palasí del año 1970, una universidad intervenida, y este es un país excesivamente pendular. En ese momento entendimos que la única manera de garantizar la autonomía universitaria, que fundamentalmente es libertad de investigación y libertad de cátedra, era el autogobierno universitario, la autogestión universitaria, y la implantamos. Y trabajamos en ese momento sobre una segunda idea, que era la de democracia, y quisimos hacer una universidad democrática. Ese sistema se mantiene hasta el día de hoy y es el responsable de que entre universidad y empresa, sociedad, sector productivo, haya habido una excesiva distancia y todavía exista. Que hayan funcionado como 2 vías de ferrocarril que van en paralelo y no como lo que son 2 instituciones que tienen objetivos convergentes, que es nuestro bienestar social. Insisto, nuestro desarrollo económico y social, la creación de puestos de trabajo, nuestro bienestar social es una suma, tiene que ser necesariamente una suma de educación y de empresa. ¿Qué ocurre? Que el sistema de autogestión o autogobierno universitario genera un inevitable conflicto entre los intereses de quienes votan y los intereses del servicio público afectado, que en este caso es el servicio público de educación superior. Y esto no es una crítica a la universidad, esto es en todo caso una crítica al ser humano. Imagínense ustedes cualquier institución pública privada o un hospital del sistema público de sanidad o cualquier otro, donde el primer ejecutivo se elige por votación corporativa de quienes trabajan o de quienes están temporalmente en esa institución. Pues evidentemente, el si quieres que te vote,
¿qué hay de lo mío? Eso va a aparecer, eso es humano, eso es lógico. Y eso está comprometiendo la excelencia de la Universidad Pública Española y está comprometiendo su relación con el sector productivo. Pero no solo por parte de la universidad la han cerrado excesivamente en sí misma y la ha alejado de la sociedad. Es que en la sociedad se ha producido una falta de desarrollo de capacidades de cooperación, fundamentalmente en las empresas, con la universidad. Y lo que es más grave, una falta de vocación hacia algo tan importante como es la innovación y como es la transformación tecnológica. Y, por otra parte, en cuanto al tema de la democracia, hay que hacer un debate serio y profundo sobre si la democracia, sistema de gobierno que no tiene absolutamente ninguna duda en las administraciones públicas territoriales, es el sistema más adecuado en una institución donde unos enseñan e investigan, otros aprenden y otros hacen posible con su trabajo que unos enseñen, investiguen y otros aprendan. Al margen de que no se puede decir que haya verdadera democracia porque no hay sufragio igual, libre, directo y secreto, activo y pasivo. La Universidad Pública Española está financiada muy mayoritariamente por los impuestos de todos los españoles, de todos los que estamos aquí. Nosotros no votamos la elección del rector, no votamos la configuración de los departamentos de investigación, no votamos la configuración de quienes dirigen las titulaciones o dirigen nuestras facultades. Y tampoco hay sufragio pasivo porque la Universidad Pública Española, en el siglo de la globalización, solo puede ser rector un catedrático de la propia universidad. Hay magníficos rectores en universidades americanas y en el mundo que son españoles. Un rector no español, un rector de una universidad española diferente de la propia, nunca puede ser rector de una universidad. Evidentemente es una limitación difícil de justificar en el siglo actual. Por tanto, estamos en una situación que está muy alejada de lo que Europa quiere, de lo que Europa enseña y de lo que los informes aconsejan. Yo he puesto ahí dos informes. Uno es el que hicimos la Fundación CIDE, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas y la Cámara de Comercio de España sobre las reformas hechas en la gobernanza por diferentes países europeos que a lo largo del siglo XXI sí han cumplido su obligación de adaptar la gobernanza de sus universidades para que sean capaces de hacer frente a los desafíos de este mundo global, competitivo, sostenible, en permanente transformación tecnológica y en permanente cambio que estamos abocados a vivir. El caso de Austria, de Dinamarca, de Finlandia, de Países Bajos, de Francia, de Portugal, y podríamos haber utilizado también otros países. Y a su derecha está el trabajo que acaba de presentar la OCDE sobre hoja de ruta para mejorar la transferencia y la cooperación entre el sector público, universidades y empresas en España. En opinión de la Conferencia de Consejos Sociales, el documento más importante que se ha hecho nunca en este país sobre la relación universidad-empresa, sobre la relación entre ciencia pública y sector productivo. Luego vamos a volver a él. Y tampoco es lo que Europa quiere. Como condición para los fondos Next Generation, lo tenemos ahí, Europa ha pedido una nueva ley orgánica universitaria, límite el segundo cuarto del año 2023. ¿Y qué pide? Pues fíjense, lo primero que pide es good governance. Good governance. Y acabamos de decir que el good governance es transparencia, es rendición de cuentas y es equilibrio de poderes. Y eso en este momento no lo tiene la Universidad Pública Española, o lo que tiene es francamente mejorable. Y lo otro que pide Europa hace siempre relación a la necesidad de vincular la investigación pública con el sector productivo, unión de fuerzas y esfuerzos y creación de sinergias como medio de creación de bienestar social. ¿Qué es lo que hay en Europa? Pues el sistema de gobernanza de la Universidad Pública Española es único en el mundo. No existe nada comparable en ningún otro país similar o que pueda ser comparable a España. Lo que hay, o sea, en ningún lado hay dos órganos de gobierno, un Consejo de Gobierno y un Consejo Social. Hay un único órgano de gobierno con muy diferentes denominaciones, un board, que tiene diferentes apellidos, con una representación relevante de la parte social, que puede ser mayoritaria o no, con un presidente de la parte social que elige por concurso de méritos a un rector que evidentemente puede provenir de cualquier universidad del mundo, cumpliendo determinadas condiciones,
hay una mayor profesionalización de la gestión, hay una mayor financiación por resultados y hay un mayor acercamiento al sector productivo a través de los agentes de intermediación. Ese es el modelo europeo. Y la Conferencia de Consejos Sociales, y lo va a ratificar la OCDE con el informe al que he hecho referencia, lo que estamos pidiéndole al Gobierno español es aproximación del sistema universitario español, de la gobernanza universitaria española, a los modelos de éxito europeos que nos llevan muchos años de ventaja. Clara insuficiencia de los consejos sociales como órganos de participación de la sociedad en la universidad. La ley de 1983 se ve en la obligación de reconocer algún protagonismo a la sociedad, al margen de lo que es el autogobierno universitario, y crea los consejos sociales. Empiezo siempre por decir lo que no somos los consejos sociales, no somos las empresas. Yo muy frecuentemente, cuando hablo con diferentes interlocutores, fundamentalmente estamentos académicos, sobre todo los alumnos, los representantes sindicales, me dicen, ¿ustedes las empresas? No, mire usted, los consejos sociales están representados las empresas, claro, y los autónomos, y los sindicatos, y los órganos de gobierno autonómicos, y los parlamentos autonómicos, y los alumnos, y los exalumnos, y los representantes de PDSIS, y los representantes de los alumnos, y los representantes de los PAS, y está el rector, está el secretario general, está, es decir, el gerente. Es toda la sociedad. Los consejos sociales somos los representantes de toda la sociedad que, insisto, paga muy mayoritariamente a través de sus impuestos la financiación de las universidades públicas españolas. Somos exclusivamente órganos de control económico y presupuestario del rendimiento de los servicios, aunque frecuentemente se nos configure, incluso en normativa aplicable, como órganos de gobierno, en la práctica muy difícilmente podemos sostener que somos órganos de gobierno. ¿Y qué deberíamos de ser? Bueno, pues si nos vamos a esa aproximación al modelo europeo, obviamente tendríamos que estar como representación de la sociedad en ese board único, en ese consejo de gobierno único universitario. En definitiva, ¿qué es lo que tenemos aquí? Universidades públicas muy meritorias, algunas como esta de Granada magníficas, que hacen mucha y buena investigación. Somos el 11º país del mundo en publicación científica. Hacemos el 3,3% de la publicación científica mundial. Está muy bien, está francamente bien, pero tenemos un problema. No estamos siendo capaces de transferir esa mucha y buena investigación al sector productivo. 11º en producción científica. Si nos vamos a los rankings que califican a España por innovación o transformación tecnológica, por ejemplo, el Global Innovation Index, en su última edición, no pasamos de la posición 30ª. Ese gap entre 11ª y 30ª posición es precisamente el déficit de transferencia de resultados. La excesiva distancia entre sector público e investigador, fundamentalmente las universidades, que hacen entre el 60 y el 70% de la investigación que se hace en España, por cierto, mucha más de la que hacen sus homólogas europeas, en cambio el sector productivo hace menos que sus comparables europeos, pero hay esa inmensa diferencia. ¿Qué tenemos por otra parte? Un sector productivo con un claro problema, que se ha dicho hoy aquí también. Tenemos un sector productivo muy poco innovador y con muy pocas empresas que hacen I+D+I. Uno abre las páginas del diario Expansión o de 5 Días y parece que somos todos innovadores, transformadores tecnológicos. No es así. Los estudios lo dicen claramente. La Fundación Cotec, que es la referencia en España en estudios sobre innovación. No más del 21 o 22% de las empresas españolas se puede decir que son innovadoras. De 3.200.000 empresas que hay en España, solo hacen I+D+I 11.098. Y de esas 11.098, solo 1.096 son medianas o grandes empresas. Tenemos un tejido productivo inmensamente constituido, no ya por pymes, sino por microempresas. 95% tienen 10 o menos trabajadores, 83% 3 o menos de 3, y además en sectores de actividad económica muy tradicionales, con muy poca vocación hacia la innovación y hacia la transformación tecnológica, que hoy en día, en el siglo XXI que nos ha tocado vivir, son características imprescindibles para la productividad, la competitividad y, por tanto, la supervivencia de nuestro tejido productivo, es decir, para nuestro desarrollo económico y social, nuestros puestos de trabajo y nuestro bienestar social. Cualesquiera que sean los índices o ratios de referencia de relación universidad-empresa que utilicemos, artículos 83 de la LOU,
patentes u otros signos de propiedad industrial y cesión de derechos derivados, spin-offs, creación de empresas de base tecnológica universitaria. Estamos muy por debajo a nivel nacional de donde deberíamos de estar para poder decir que hay una adecuada cooperación público-privada. De manera que tenemos un gran activo en este país, un gran sector público investigador, universidades que investigan mucho y bien. Tenemos un gran pasivo, un sector productivo que necesita ser más innovador y más tecnológico, y una gran asignatura pendiente de la sociedad, de todos los que estamos aquí, de toda la sociedad, que es convertir esa investigación en sector productivo, creación de economía y riqueza y, por tanto, bienestar social. Y es posible, y vamos en la dirección adecuada. El problema es que venimos de muy atrás y otros nos llevan mucha ventaja. Y aquí hablamos de cambios culturales, y los cambios culturales, desafortunadamente, no dependen de una norma, de un decreto, y se miden no por años, sino en generaciones. Y una generación son 10, 15 años. Y por eso tenemos que intensificar y avanzar mucho. ¿Es posible una investigación pública más competitiva, más meritocrática, más productiva y más rentable que la que hacen las universidades públicas? Lo es. Y ahí tenemos los ejemplos. En primer lugar, congratularnos de que en noviembre del año 2018, tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena, por fin se aprueban en este país los sexenios de transferencia. Es decir, que los méritos curriculares en la carrera académica no dependan solo de la publicación, sino también de la transferencia de resultados, de méritos de transferencia entre universidad y el sector productivo. Y esa resolución de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora es fundamental para incentivar al investigador, al docente, hacia la transferencia y no solo hacia la publicación. Pero luego tenemos, además, toda una serie de centros públicos de investigación integrados en la Alianza de Excelencia SOMA, los centros de excelencia María de Maeztu y Severo Ochoa. Pues ahí está el Centro de Regulación Genómica de Luis Serrano, o el Centro Nacional de Investigación Cardiovascular de Valentín Fuster, o el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de María Blasco, que nos podrían explicar cómo es posible hacer investigación pública competitiva y meritocrática. O el ICREA catalán o el Iker Basque en el País Vasco, que han sido suficientemente innovadores para hacer una fundación creada por el gobierno vasco, es decir, pública, que funciona en régimen de derecho privado, que contrata a los investigadores en régimen de libre competencia, que hace contratos en función de resultados, que se financia con la transferencia de resultados y que gana dinero. Y mucho a menos nivel, InTalent, que es un programa de colaboración entre la empresa Inditex y la Universidad de A Coruña, en el que yo tuve la satisfacción de participar, que consiste en que la empresa financia la contratación de investigadores postdoctorales de excelencia, preferentemente atrayendo talento emigrado, les da estabilidad en la universidad y ha conseguido que de 6 investigadores que han iniciado el proceso ya tenemos una RC Starting Grant, tenemos 5 acreditaciones más individuales y tenemos un retorno de casi 5 euros por euro invertido. Es decir, cuando la ciencia se financia con competitividad y meritocracia, lo que en nada afecta a la esencia de la autonomía universitaria, obvio es decirlo, es muy rentable, es muy productiva y ese es el camino que tenemos que seguir. Universidad Española, tenemos 2 problemas y una aparente paradoja. Es evidente que un título universitario mejora la empleabilidad, constituye un magnífico instrumento de ascenso social y además por la vía del esfuerzo del mérito, no del pelotazo, sino del trabajo, del esfuerzo y del mérito como tiene que ser. Es evidente. Pero también es evidente que tenemos la obligación de ver la parte medio vacía del vaso. ¿Qué ocurre en España? Tenemos un porcentaje de paro universitario que más que duplica la media de la Unión Europea. Estamos por encima del 9%, algunas titulaciones, las áreas de artes, humanidades, están por encima del 12% y la media europea no llega en este momento al 4,3%, pero es que además tenemos un 35% de infraempleo o sobrecualificación universitaria. ¿Qué quiere esto decir? Que tenemos un 35% de egresados universitarios que están trabajando en un puesto de trabajo que no se corresponde con su titulación universitaria. Sumamos un 35 y un 9% y nos da una cifra excesiva, muy excesivamente alta, de
titulados universitarios a los que les hemos pedido un esfuerzo, un compromiso, les hemos dado una titulación universitaria y como sociedad no estamos siendo capaces de darles una respuesta adecuada en términos de puestos de trabajo. Porque además somos un país muy generoso en la producción de egresados universitarios. Lo decía el ministro de Universidades en una entrevista en el día de ayer. Es decir, tenemos en lo que es población en edad universitaria un 40 y pico % de titulados universitarios. Somos uno de los países más generosos en Europa, pero somos uno de los países más pobres y más cutres, por decirlo de alguna manera, en la producción de puestos de trabajo de alta cualificación. Y por una simple operación matemática, evidentemente tenemos una gran producción de egresados universitarios, una escasa generación de altos puestos de trabajo adecuados para ellos, lo que redunda en paro, en infraempleo y en emigración del talento. Es decir, esa gran asignatura pendiente que es fortalecer el sector productivo, hacer más economía, crear más puestos de trabajo. Por eso yo a los estudiantes les insisto mucho, no tiréis piedras contra vuestro propio tejado. La colaboración universidad-empresa es fundamental para vuestra empleabilidad, es fundamental para vuestro futuro. No tenemos demasiados universitarios, estadísticamente no los tenemos, pero tenemos una realidad. El sector productivo español no es capaz de absorber, de dar titulación adecuada a los casi 200.000 egresados que volcamos al mercado cada año. Tenemos un desajuste entre universidad y formación profesional que vamos corrigiendo. Tenemos que hacer que la formación profesional no sea opción subsidiaria, sino digna alternativa a la titulación universitaria. Y tenemos un problema con la formación STEM, con las titulaciones STEM. Es decir, esta sobreoferta de egresados universitarios es compatible con una situación, y es que en titulaciones STEM, es decir, las vinculadas con ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, que son las que en principio van a ofrecer mejor empleabilidad en el futuro, tenemos un porcentaje muy bajo, el más bajo de toda Europa, muy por debajo de la media europea y a mucha distancia, por ejemplo, del referente que es Alemania, que se sitúa en un 36%. Nosotros en poco más de un 22%. Y además tenemos un problema de brecha de género, porque si las mujeres representan en el sistema universitario español el 59% de estudiantes, en titulación STEM, ese porcentaje es muy inferior. Solo tenemos dominancia femenina, por decirlo de alguna manera, en ciencias de la salud, artes, humanidades y ciencias sociales y jurídicas, en lo que son titulaciones tecnológicas, a excepción de las biomedicinas, donde son mayoría, a excepción de la nanotecnología, donde crecen, en todas las demás titulaciones tecnológicas no solo no son mayoría, sino que además su participación va en descenso. Tenemos, evidentemente, algunas excepciones, esas son, con permiso del complejo mapa que hemos hecho en España, al no existir un numerus clausus de denominaciones para la definición de las titulaciones universitarias, pero la situación es esa, con lo cual estamos perdiendo una aportación de valor importante en nuestros estudios y en nuestras titulaciones profesionales. Esa situación de que entre profesionales tecnológicos con estudios universitarios haya 5 veces más hombres que mujeres es una situación a corregir. Afortunadamente se están empezando a hacer estudios serios, se están empezando a adoptar medidas efectivas. Hay mucho que hacer porque además obviamente no es un problema de capacidad ni de competencias, porque los ratios de eficiencia, abandono, etcétera, de las mujeres en titulaciones tecnológicas son también mejores que las de los hombres. Hay que superar toda una serie de estereotipos y limitaciones sociales con educación en igualdad, con puesta en valor de los magníficos ejemplos que tenemos de mujeres en ámbitos tecnológicos, en los ámbitos de la investigación, con formación y con educación en la ciencia. Siempre digo que no parezca que mis intervenciones son críticas a la universidad, porque también son críticas al sector productivo. Desde la Conferencia de Consejos Sociales le estamos pidiendo a las empresas, a todos los sectores empresariales, a la Cámara de Comercio, a la COE, a CEPIME, a la Confederación de Jóvenes Empresarios, que se comprometan más con la universidad, que
pidan más incorporación y más presencia activa suya en la universidad para mejorar globalmente el sistema. Bueno, ahí tenemos dos publicaciones que se han hecho en ese sentido, una de la Cámara de Comercio de España sobre propuestas normativas de mejora de la transferencia de resultados, otra de la Conferencia de Consejos Sociales sobre la mejora de la financiación a través del incentivo, del patrocinio y del mecenazgo universitario. Y una gran novedad, y es que el día 29 de noviembre del pasado año 2021 se presenta en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas el que yo calificaba antes como el estudio más importante que se ha hecho en la historia de este país sobre la relación universidad-empresa, sobre la relación entre ciencia pública y empresa. Y es la hoja de ruta que ha llevado a cabo la OCDE a instancia de la Unión Europea, previa instancia del Gobierno español, precedido de una proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, trabajo que se ha llevado a cabo a instancias de la DG Reform de la Unión Europea, que admite los trabajos en régimen competitivo, se desarrolla a lo largo de más de un año, han participado más de 90 personas e instituciones y el objeto del trabajo ha sido confesadamente la necesidad en España de una visión, estrategia y trayectoria para la resolución de déficits estructurales en materia de innovación y transferencia en España. Las tres siguientes transparencias corresponden a la presentación que nos hizo en la Cámara de Comercio de España hace 15 días Fernando Galindo, responsable del trabajo, director de la Dirección de Ciencia e Investigación de la OCDE, que me ha autorizado a utilizarlas, tal cual. Desequilibrios y déficits, y ahí vemos que aparece todo lo que hemos hablado hasta ahora en esta presentación. Problema de financiación pública de la ciencia, la tecnología y de la investigación. Deficiente papel de la innovación en las empresas, necesarios incentivos a la investigación pública, problema de la gobernanza de las universidades, un panorama simétrico de instituciones de ciencia, tecnología e investigación y un problema del sistema de intermediarios. Tenemos que profesionalizar y acercar más al sector productivo todos los agentes de intermediación, empezando por las OTRIs y pasando pues, por los viveros de empresas, los centros tecnológicos, las unidades mixtas de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. 5 áreas prioritarias de reforma define la OCDE y vemos ahí que la primera es el rediseño, la reforma del sistema de gobernanza de las universidades para aumentar su compromiso con la sociedad. Yo esto lo planteo a la inversa, para aumentar el compromiso de la sociedad con la universidad. Pero en cualquier caso, rediseño, reforma del sistema de gobernanza, el que hay actualmente no vale ya. Quizá valió en el año 1983, hay que ponerse en la situación de España en ese momento, pero no vale en este momento para acercar universidad y empresa. Y luego vemos los restantes. Alinear los incentivos individuales e institucionales, facilitar las actividades de transferencia, promover la profesionalización de los agentes de intermediación, etcétera, etcétera, etcétera. Concretamente, esta transparencia dedicada al rediseño del sistema de gobernanza de las universidades y las dos siguientes transparencias ya no son de Fernando Galindo, son mías, pero utilizan literalmente textos del trabajo de la OCDE. Entonces, ahí vemos que se habla de transformar radicalmente el sistema de gobernanza de las universidades, alineándolo con los sistemas de éxito europeos y, en todo caso, fortaleciendo las competencias de los consejos sociales, que, dice la OCDE, tal y como están actualmente configurados, no pueden llegar a cumplir las misiones que le deben de corresponder a una sociedad en la gestión, el gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas de sus universidades. Y en concreto, dos temas. Fíjense en el último párrafo lo que dice la OCDE, el carácter único, no hay otro en el mundo comparable. El carácter único del sistema de participación y representación, el modelo de gobernanza universitario vigente en España, sitúa a la Universidad Española en una situación de desventaja para responder a los retos sociales y económicos actuales, ralentiza la adopción de nuevos modelos de gestión y la expone de manera significativa a la politización. Todo ello da como resultado un nivel reseñable de inercia estructural. Y en el párrafo de arriba
porque toca, la OCDE es una institución independiente, ha actuado sin limitaciones, sin compromisos previos, tiene una autoridad incontestable, pero tiene además una experiencia contrastada de muchos países europeos. Es el párrafo que se dedica al tema de la elección del rector, que es la punta del iceberg, no es el tema más importante, es la punta del iceberg del problema de la gobernanza universitaria. Y ahí lo que se dice es que el actual sistema de votación corporativa por sufragio ponderado del rector no es el adecuado, que hay que ir a un sistema de elección por méritos y abrir, por supuesto, la elección del rector a otros posibles candidatos procedentes de otras universidades e incluso de universidades no españolas. Siempre termino mis presentaciones con esta transparencia, porque este fue un hito histórico en la Universidad Española en la historia de la democracia y tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el 26 de septiembre del año 2018. Allí comparecimos CRUE Universidades Españolas, Conferencia de Consejos Sociales, Cámara de Comercio de España, COE, CEPIME, todos los sindicatos, estudiantes, exestudiantes, fuimos capaces de ponernos de acuerdo para pedirle a nuestros representantes políticos, que son los que tienen que hacer las leyes, dos cosas: que aumenten la prioridad de la Universidad Española en sus decisiones y que sean capaces de hacer una nueva ley orgánica universitaria fruto de un pacto de Estado que garantice su continuidad y respuesta a los retos del mundo actual. No tuvimos mucho éxito, evidentemente, pero hay que insistir mucho en este mensaje. Un pacto de Estado con una ley orgánica universitaria que responda a la voluntad de la sociedad española de tener la universidad excelente del siglo XXI que yo creo que todos nos merecemos y a lo que todos aspiramos. Y con esta transparencia termino, es la misma transparencia que utilizó Fernando Galindo en su presentación para terminar. Yo suscribo el muchas gracias por su atención y dejo la referencia del trabajo de la OCDE por si alguno de ustedes quiere acceder a ella, que es fácilmente accesible, pero ahí queda la dirección. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la intervención. Le voy a presentar al último miembro de la mesa, que es don Enrique Herrera Viedma, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y empezamos por los miembros de la mesa. Bueno, disculpa mi retraso. Antes he tenido la oportunidad de saludar al señor Abril en la universidad, allí en el Hospital Real, pero tenemos hoy visita del ministro de Universidades. Justamente algunas de las cosas que hoy aquí se están comentando, pues le hemos hecho partícipe de estos problemas que tiene la universidad y que esperamos que haya, al menos en el ámbito legislativo, una mayor apuesta por el sistema universitario y por introducir muchos de los cambios que aquí comentabas, pues tú te das en esta presentación que decías. Bien, yo quisiera comentar algunos aspectos relacionados con la Universidad de Granada, de qué hemos hecho y qué estamos haciendo justamente para abrir las puertas y contactar más todavía con el sector empresarial y con la sociedad, que no solamente demanda que eduquemos a los estudiantes, sino que también aportemos todo el conocimiento que se genera en la universidad pues para el bienestar social, ¿no? Y algunas cosas, pues ya las ha mencionado el señor Abril en su presentación. El primer aspecto importante para la Universidad de Granada, al menos desde que tomamos el equipo de gobierno, la rienda de la universidad, fue justamente la atracción de talento. Talento fundamental para cualquier sistema, también para cualquier empresa. Ustedes lo saben, todos los que tienen empresa lo saben. Hoy, además, se demanda talento cualificado. No solamente el local, también el que viene de fuera. En esa línea, pues decirle que la Universidad de Granada ha estado muy implicada en implementar políticas de captación de talento con recursos propios, porque evidentemente el sistema andaluz ha ido evolucionando y ahora sí ha puesto a disposición nuestra recursos para atraer, pero inicialmente, hace 7 años, no fue así. Utilizamos los programas nacionales, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, que existían, y los programas internacionales. Pero además la Universidad de Granada consiguió un programa internacional, un COFAN, aportando la mitad del presupuesto. Fue un programa de 4,5 millones para captación de talento para investigadores que vinieron a la Universidad de Granada a trabajar en los proyectos importantes de conocimiento de fronteras europeos, los proyectos del European Research Council, que antes he mencionado anteriormente. Nosotros hemos captado 20 personas que están trabajando en esa línea. También hemos intentado potenciar gente de la Universidad de Granada, investigadores de alto nivel que están trabajando en esa línea, y ahora mismo tenemos 2 personas que han pasado en las Consolidated, pues la segunda ronda de evaluación, y están a punto de poder conseguir proyectos de este estilo. Claro, le estoy hablando que esto empezamos hace 7 años.
Hay una cosa muy importante que yo no quiero que se nos olvide. La investigación y la innovación no es cosa y flor de un día. Uno tiene un día la idea feliz y la pone, la plasma en un papel o en un producto, pero eso surge como una acumulación continua de conocimiento. Y ahora estamos en la era en la que todo se quiere para allá, para ayer prácticamente. Sin embargo, la investigación y la innovación, bajo mi punto de vista, no se genera así. Hay que sembrar, trabajar en esa línea y poner buenas mimbres para que luego al final vaya surgiendo y construir desde abajo. La universidad, yo creo, la Universidad de Granada, hemos trabajado en esa línea y lo hicimos así, empezamos hace 6 años en esta política de atracción de talento y fíjense lo que digo, somos la única universidad en España que tiene un programa de captación de talento y de estabilización de ese talento en la universidad aprobado por el Consejo de Gobierno con el apoyo de todos los entes, incluso los sindicatos. Todos los sindicatos han apoyado esto. Entonces, yo creo que no lo tiene ninguna universidad. Es verdad que tienen compromisos con determinados investigadores, como nos ha mostrado antes la Universidad de Coruña, con aquellos que consiguen una RC para estabilizarlo. La Universidad de Granada tiene este compromiso no solamente con aquellos que se preparan y consiguen el objetivo, sino con aquellos que también se preparan y no lo consiguen, porque muchas veces no siempre se consigue. Es muy competitiva esa convocatoria a otras. Y también hay que darles tranquilidad a los investigadores. Ya lo hicimos hace 2 o 3 años y eso nos está permitiendo que hoy seamos exitosos en muchos otros programas de captación de recursos, como por ejemplo en el Programa Nacional de Investigación, la Universidad de Granada en el último año ha dado un salto cualitativo muy importante, de un 30% más de captación de recursos que antes no teníamos. O en el Programa de captación de recursos de infraestructura científica, hemos sido la segunda o la tercera universidad en España en conseguir más recursos de infraestructura que al final son esenciales para determinadas investigaciones, no muchas veces de filosofía y sociología, pero sí de salud o de informática. Pues lleva así 8 millones de euros para infraestructuras singulares que no existen en otra universidad por debajo de Madrid y en España hay posiblemente en Barcelona, en Madrid, algunas de esas infraestructuras que hemos conseguido, pero no en otros sitios. Y eso ha sido una cosa importante que hemos hecho y que hoy nos sitúa donde estamos, pero también me congratulaba ver el programa Iker Vázquez y CREA, por supuesto. Yo desde el principio, cuando llegué a la universidad, miré cuáles eran las acciones más importantes en investigación que se estaban llevando a cabo en España. Y claro, al final salió la Comunidad Autónoma de Cataluña y después se unió la Comunidad Autónoma del País Vasco. 2 comunidades que, como todos sabemos, andan con una forma de trabajar muy diferente al resto de comunidades, porque yo hice partícipe aquí a los consejeros en su momento de que necesitábamos orientar a la Universidad Andaluza hacia esos programas. No sabían ni lo que eran los programas, y lo peor, cuando se enteraron, que fue después de 3 años, no tenían recursos, porque no se habla. La palabra excelencia en algunos ámbitos está, excelencia, investigación y trabajar, a lo más alto está prohibida, no se puede meter, no se puede mencionar, no da votos, porque solamente da votos de aquellos que están trabajando en ese nivel. En cualquier caso, tengo que decir que al final la comunidad autónoma se sensibilizó, tanto el gobierno anterior como el que hay ahora, y al final, después de mandarle muchos mapas de cómo se estaba estableciendo la estrategia de identificación del Centro Severo Ochoa María Maeztu, yo le hice ya, personalmente, le hacía cada junio un mapa y se lo mandaba cuando salía la resolución, para que vieran cómo se estaban concentrando todos los recursos en Barcelona y en Madrid. Y por debajo de Madrid no había nada. En Galicia tampoco había nada. De hecho, todavía no hay nada, que yo recuerdo, no hay ningún centro. Bueno, después de hacer esto, la Junta puso dinero y la Universidad de Granada está trabajando en esa línea. Este año tenemos un centro, María Maeztu, acreditado en matemáticas, que está trabajando juntamente con la gente de inteligencia artificial. Y tenemos muchos otros centros que están en esa línea. Y me gusta que esto salga aquí, pero los recursos y el esfuerzo los puso la Universidad de Granada, orientando a las autoridades para que lo hicieran y luego orientando al sistema de investigación de la Universidad de Granada, a todos los investigadores que han querido colaborar en esto, y no solamente en el área de matemáticas, tenemos en el área de inteligencia artificial, tenemos en filosofía, tenemos una unidad de excelencia que no se la conoce, que se llama Ciencia en la Alhambra, que puede ser que sea el seno, seguramente va a ser el seno de un futuro centro de innovación que vamos a proponer para dinamizar todas las actividades con la Alhambra. Y eso se gesta en esa operación que hicimos hace 6 o 7 años, solo, a pulmón, y ese pulmón, con la investigadora de la Universidad de Granada. Claro, si tuviésemos los recursos, y yo los pedí y los demandé, que tiene la Comunidad Autónoma de Cataluña, que contrata a DEO, y se salta todas las limitaciones públicas que hay, nosotros no podemos. Yo tengo establecido unos baremos y el investigador que viene aquí puede cobrar hasta tanto. Claro, no soy competitivo ni con Oxford, ni con Stanford, ni con Zurich, ni con Francia. La única posibilidad que tuve fue pedir una COFAN, que nos dieron, y ahí duplicamos el salario y conseguimos atraer investigadores. Ahora lo que hacemos muchas veces es trabajar con el proyecto de ilusión y con lo que estamos haciendo en la Universidad de Granada, porque los investigadores no vienen solamente por el dinero, vienen por los proyectos, por los programas y el futuro. Pero claro, vuelvo a repetirlo, a pulmón. Ya me gustaría haber tenido una empresa como Inditex apoyando un programa en Cataluña, en La Coruña, y fichando a investigadores de fuera, porque ya he visto la historia del RC, vienen de fuera y los han traído, evidentemente, con unas condiciones económicas que yo hoy por hoy no me puedo permitir en la Universidad de Granada, porque somos un organismo público y nos regimos por el sistema público nacional. El sistema público tiene totalmente, y la palabra es así, capado
los temas de los salarios. No somos competitivos desde esa perspectiva. Sin embargo, sí lo estamos haciendo de otra forma. Y ahora mismo, en los 2 últimos años, hemos aprovechado el liderazgo que existe en muchas de las áreas científicas que tenemos en la Sierra de Granada para intentar conectar más con el sector privado, con el sector social. Y en ello estamos inmersos ahora mismo. Además, con una perspectiva generalista, no solamente en aquellas áreas que son fundamentales para el avance de la humanidad, mucho ligado a la salud, mucho ligado a la inteligencia artificial y a informática. Y yo soy catedrático de inteligencia artificial. Pero la Sierra de Granada está intentando que se crezca de forma homogénea, porque todos se nos llenan las palabras diciendo que la filosofía es necesaria, la sociología es necesaria, la psicología. Sin embargo, cuando vamos a intentar financiar proyectos en estas áreas, pues me encuentro con la puerta cerrada. Casi siempre es así. Y sin embargo, sí estoy convencido que es muy necesario. Estamos abriéndolo, pero con un esfuerzo, ya digo, del propio sistema, de la propia universidad. Ahora mismo el futuro de la Universidad de Granada pasa por intentar brillar y crear conocimiento de calidad y transferirlo en las 2 áreas más importantes que se están vislumbrando en Europa, que es el tema de la energía y el tema del uso de las tecnologías de inteligencia artificial. Como saben, estamos inmersos en desarrollar e impulsar la energía basada en fusión nuclear. Hemos trabajado y hemos demostrado que en Granada es posible hacerlo, que en España es posible hacerlo, y este es uno de los proyectos estratégicos internacionales más importantes del mundo. Y también estamos poniendo en valor todo el uso de la inteligencia artificial y el uso ético, que lo cual implica muchas veces a otras áreas que no solamente están en el seno de nuestra Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Estamos trabajando en esa línea. Con eso estamos intentando atraer, al final, el interés de muchas empresas internacionales, nacionales y locales. No es fácil, se lo voy a repetir, porque en Andalucía las autoridades muchas veces nada más que miran hacia Sevilla y hacia Málaga. Últimamente observarán las declaraciones del presidente del consejero de Economía que cuando habla de los polos tecnológicos de Andalucía empieza a meter a Granada en la ecuación. Eso ha sido muy costoso, se lo puedo asegurar. Hemos tenido muchas reuniones, porque Granada nada más que se veía una universidad que se preocupaba del patrimonio, de la filosofía, de la historia. Y aun siendo eso cierto, y es importante, lo cierto es que también somos una potencia en temas de tecnología, desde una perspectiva muy genérica. Y lo estamos demostrando. Hemos levantado el interés de empresas internacionales de prestigio, como Google y como Indra, que es nacional, pero tiene esa dimensión internacional. Hemos conseguido que, al final, la Junta de Andalucía crea en el liderazgo de la Universidad de Granada para capitanear un Digital Hub en inteligencia artificial y robótica que se ha presentado a Europa para contribuir a la transformación digital, no de las universidades, sino de la pequeña y la mediana empresa. Esa es una puerta de acceso para eso, donde se han implicado los parques tecnológicos y muchas empresas. Y, por supuesto, a nivel local, lo conoce, hemos impulsado una estrategia tecnológica, la impulsa, junto con otros miembros y sectores públicos y empresarios, para intentar también vislumbrar y atraer talento que viene de esos proyectos, pero también empresas que se quieren servir de esos servicios, que se puedan prestar y también participar en ese ecosistema. Ciertamente, el contertulio ha comentado antes una cosa muy importante. Nosotros no podemos decidir la gobernanza. A pesar de todas las limitaciones, estamos intentando hacer eso. El problema que tenemos ahora, ¿cómo implicamos a las empresas? Por ejemplo, para hacer la asociación con Google y con Indra, pues llevamos 2 o 3 meses dándole vueltas, porque evidentemente no es fácil para las empresas aceptar muchas de las reglas que le imponen el tipo de fundaciones que hay en España, que posibilitan la colaboración público-privada. Hoy se ha identificado muy claramente ese problema, lo tenemos, necesitamos soluciones y mientras que no lleguen, pues imaginación al poder, que es lo que estamos haciendo. Pero a pesar de eso, las universidades, algunas, no hemos dado cuenta de este problema de la desconexión con la sociedad y en los últimos 7 años estamos intentando cambiar el rumbo. Yo creo que en Granada es un ejemplo de que se está haciendo, muy importante, implicando a todas las áreas. Porque al final, como se decía antes, el rector se debe a quien le vota. Y no te votan solamente las áreas científicas más próximas al progreso, sino que hay muchas otras también que te votan. Por tanto, nosotros hemos intentado hacer eso, pero bueno, en esa línea estamos. Yo me alegra que nos expongan los problemas y identifiquen claramente cuáles son las soluciones que se pueden dar, en eso estamos. Cuando se lo hacemos llegar a los ministros y a las autoridades que nos visitan muchas veces y cuando les explicamos los problemas, pero en fin, no es fácil ese tipo de movimiento en España. Y yo, para mí, concluyendo mi intervención, sí lo que pediría es, por supuesto, un cambio de visión, como se ha dicho antes, pero también pido tiempo, porque claro, las cosas no, la investigación y la innovación no crece de la noche a la mañana, ya, le damos un botón, pum, y salen las ideas. No, los resultados salen, y yo lo estoy viendo al menos en mi mandato, después de 6 o 7 años de trabajo muy duro, luchando con el sistema que no te deja y con los de fuera. Pero al final sale si nos ponemos. Eso sí, no es inmediato. Si ahora cambiamos el rumbo de muchas universidades españolas, eso no se va a ver dentro de 1 año o 2 años. Nosotros creo que ahora estamos haciendo cosas, pero después de haber trabajado intensamente estas 2 líneas que le he comentado antes. Talento y conexión. Y saliendo fuera. Es complicado, pero se puede hacer, por supuesto.
Pues muchas gracias, Enrique, ha sido muy aclarador y ha merecido la pena que nos expongas cómo estamos trabajando aquí desde Granada. Pues pasamos a la ronda de preguntas. No sé si en la mesa hay alguna pregunta. Muchas gracias, Amalia. Yo le preguntaría, le voy a pedir un poco que haga Antonio de adivino. Sabes que con el anteproyecto de la LOSU que realizó el anterior ministro de Universidades, Manuel Castells, sufrió varias variaciones, empezó con un proyecto o un anteproyecto que luego fue modificando, y en el cual desafortunadamente los consejos sociales perdíamos posicionamiento respecto al que teníamos, que no es que sea mucho, pero perdíamos. ¿Crees, ha hablado de los modelos de éxito europeos, crees que el nuevo ministro hará borrón cuenta nueva y fomentará ese pacto de Estado tan necesario, o arrancará de ese anteproyecto que se quedó estancado con la marcha del anterior ministro? Lo digo un poco para que hagas adivino y sobre todo con las conversaciones que has tenido con el nuevo ministro. Pues sí, o sea, me encantaría hacer de adivino, pero en el buen sentido, ¿eh? O sea, tengo muy claro por dónde debería de ir el anteproyecto si lo que quiere es aproximar el modelo de universidad pública española a los modelos de éxito europeos y superar todas esas limitaciones de las que hemos hablado hoy. Lo que nos ha trasladado el nuevo ministro cuando hemos estado con él es que él va a partir del anteproyecto vigente, lo cual no es una buena noticia, porque efectivamente el anteproyecto ha sido francamente decepcionante desde el punto de vista de los consejos sociales. O sea, no solo no fortalecía o partía de la realidad de la función y mejoraba las capacidades de los consejos sociales, sino todo lo contrario. También hay que decir que el anteproyecto fue anterior a la hoja de ruta de la OCDE, y la hoja de ruta de la OCDE es un trabajo que encarga el Gobierno español a través de los ministerios de Ciencia e Innovación y de Universidades. Entonces, lo que ahora le hemos dicho al ministro es: ministro, ahí tienes lo que has pedido. Es decir, y tienes claramente lo que dice la hoja de ruta. Vamos a ver si ahora el Ministerio de Universidades sigue el informe, las conclusiones del informe que él ha solicitado, o se aparta, lo cual sería realmente sorprendente, porque ¿para qué le encarga el Gobierno español un trabajo a la OCDE si luego lleva la línea contraria? Entonces, lo que nosotros le hemos pedido al nuevo ministro es que se mire la hoja de ruta de la OCDE, que siga esa trayectoria, la dirección que marca la hoja de ruta, y que aproxime todo lo posible el modelo de universidad pública española a los modelos de éxito europeos. Tenemos ahí el referente, pues que se utilice. Si en esa aproximación no se puede ir a ese sistema de órgano de gobierno único, que efectivamente es un cambio profundo y probablemente difícil de plantear en este momento, pues como mínimo que se siga la línea de fortalecer las competencias de los consejos sociales. Nosotros hemos pedido el control interno de las universidades públicas, es decir, dicho en otras palabras, que la intervención dependa de nosotros para que efectivamente podamos decir que, aparte de la competencia teórica de ejercer el control económico y presupuestario, tengamos la capacidad real de ejercer el control económico y presupuestario. Y ahí también suscribimos lo que lleva diciendo el Tribunal de Cuentas español y los consejos de cuentas de las comunidades autónomas reiteradísimamente, que para que haya buen gobierno y haya transparencia y rendición de cuentas, tiene que haber diferenciación entre los organismos de gestión de los ingresos y los organismos de gestión del gasto, y que no lo cumplen los consejos sociales porque no participamos en el procedimiento de elaboración de la documentación económica y presupuestaria. Nos viene dada por el Consejo de Gobierno, salvo en 4 universidades españolas donde sí el control interno de la intervención depende de los consejos sociales. Pero salvo en esas 4, nos llega no participamos en el procedimiento de su elaboración y, por consiguiente, no se puede decir que haya verdadera transparencia y rendición de cuentas ni verdadero control económico y presupuestario. Es decir, estamos incluso muy lejos en la situación actual de los mínimos que serían admisibles. El tema del pacto de Estado, pues ¿qué les voy a decir yo? Que no sepamos todos los que estamos aquí sobre las dificultades en este país de hacer un pacto de Estado. Es casi ciencia ficción. Pero evidentemente es lo ideal. Yo también ahí siempre digo lo mismo, lo tengo muy claro. No se puede hacer política con la educación.
no se puede hacer política con las universidades. Hacer política con la educación o las universidades es hacerlo a costa de la educación y de las universidades. No se puede hacer tampoco ideología, porque las ideologías tienden a ser excluyentes. La educación, las universidades, es un servicio público, es un servicio público de educación superior. Tiene que ser excelente y tiene que ser una prioridad de inversión nacional. O sea, yo no hablo de la inversión en educación como gasto, hablo como inversión, obviamente. Tiene que ser una prioridad nacional. Entonces, esas dos cosas que pedimos en el Congreso de los Diputados son esenciales y enlazan perfectamente con el primer objetivo estratégico de la Conferencia de Consejos Sociales, que no es el cambio de la gobernanza, ni mejora de la financiación, ni la internacionalización, ni la empleabilidad, ni... No. El primer objetivo estratégico es mejorar la sensibilización de la sociedad española sobre la importancia de la educación, y hay que pensar que si mejora la sensibilidad social, mejorará la sensibilidad de sus representantes políticos, porque, y esta es la clave, el futuro, o sea, España será en el futuro el resultado de lo que hoy sea capaz de invertir en educación en sus universidades. Y los casos de transformación histórica de países con apuesta decidida por la inversión en educación, Finlandia, Corea del Sur, etcétera, etcétera, ahí están. Los modelos de transformación de la Universidad Europea, ahí están. Los hemos estudiado, los hemos publicado. Es decir, el camino está muy claro. Ahora lo dice la OCDE. Es decir, el mundo de la ciencia, o sea, el informe que ha hecho COSTE, que es la Confederación Española de Sociedades Científicas, y se llama COSTE Decide, informe sobre el Plan de Transformación Tecnológica Español 2021-2027, es una clarísima petición de cambio en los sistemas de gestión y gobernanza de la investigación pública en España. La Cámara de Comercio de España, ahí está lo que dice, las empresas. Es decir, hay un clamor por cambiar esta situación y una resistencia de los estamentos universitarios y de la clase política a vencer esas resistencias. Y esa es la gran asignatura pendiente de la Universidad Pública Española. Esa y la financiación. Esos son los dos grandes temas. Si mejoramos gobernanza y mejoramos financiación, multiplicaremos la capacidad de las universidades como motor de desarrollo económico y social y mejoraremos la situación económica de este país. Ese es el tema y esa es la asignatura pendiente, ¿no? ¿Alguna pregunta en la sala? Adelante. Muchísimas gracias por la conferencia que nos ha dado. En primer lugar, ha sido muy reveladora de muchos de los males que acaece la Universidad Española, que yo la definiría, y perdonen la expresión, como un chiringuito, con una gran dosis de endogamia y otra gran dosis de politización, pero con muy pocos frutos para la sociedad española y, desde luego, para las empresas. Premios Nobel de nuestras universidades no ha salido ninguno. Es más, algunos de esos premios Nobel fueron rechazados para poder ser catedráticos. Y yo creo que debe de hacerse una transformación profunda de la universidad, que debería de partir, como ha dicho usted muy bien, con un consenso sobre una ley de educación, y que se acabe con la autonomía universitaria en el sentido de que fomenta la endogamia y el empobrecimiento de nuestras universidades. No puede ser que el mayor problema de las universidades catalanas, por lo menos en lo que aquí se escucha, es si se habla en catalán o no se habla en catalán, impidiendo con ese tipo de barreras que investigadores de otros países pudieran venir, sobre todo investigadores españoles, e impidiendo la movilidad. Yo la pregunta que le hago es, creo que hay también un excesivo peso en los consejos sociales de la universidad y una escasa presencia de la sociedad civil. ¿Cuál es el proyecto que usted tendría, si pudiera realizarlo, para mejorar los consejos sociales de la universidad? Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que partir de que las universidades españolas son muy meritorias, es decir, porque con un problema de gobernanza evidente y un problema de financiación tienen unos resultados que, bueno, aquí está la Universidad de Granada, por ejemplo, que es una excelente universidad. Conseguir la excelencia en esas condiciones dice mucho de las personas de nuestras universidades, porque lo que sí tenemos es el talento de las personas. Yo que he vivido 32 años trabajando en el grupo Inditex
y lo he visto pasar de 74 tiendas en España a 7.500 en 100 países en el mundo, yo creo que es un ejemplo de innovación, ¿no?, y de competitividad. Siempre digo que no hay más talento en ninguna de las grandes empresas españolas del que hay en nuestras universidades públicas, ¿eh? O sea, yo llevo 34 años en la universidad pública, de alguna manera, claro. Es decir, el talento de nuestras universidades públicas es inmenso, el talento de las personas. Si fuéramos capaces de darle a ese talento un ecosistema de desarrollo, es decir, de que se pudiera ser meritocrático, es decir, dar más al que tiene más mérito, más capacidad, no pagar igual al que vale, al que no vale, al que trabaja que al que no trabaja. Es decir, si fuéramos capaces de tener esa autonomía operativa, porque hablamos mucho de autonomía, pero luego resulta que lo que no hay es autonomía operativa real, es decir, flexibilidad, capacidad para contratar, capacidad para penalizar. Es que la hoja de ruta lo dice clarísimamente. Dice, aquí hay que tener capacidad para dar medios al que lo vale y para echar al que no vale. Es decir, en el ICREA, en el Ikerbasque, se contrata a investigadores, contratos en función de resultados. Cumples los objetivos, cobras y sigues. No, te vas. Pero es que eso tiene que ser así, ¿eh? Entonces, con las limitaciones propias de una universidad pública, que no es una empresa, evidentemente, y lo sabemos, ¿no? El tema de los consejos sociales, nosotros somos muy autocríticos, muy autocríticos. O sea, yo lo digo siempre, estamos, entre comillas, ¿no?, exagero para que se me entienda, estamos pensados para que no funcionemos. O sea, nadie quiere realmente que funcionemos los consejos sociales, exagero, pero de alguna manera, es decir, yo conozco consejos sociales que no creo que estén cumpliendo las funciones de los consejos sociales y no protesta nadie, ni protesta la universidad, ni protesta quien nombra al presidente y quien nombra a los consejeros. Entonces, nosotros lo que pedimos es un estatuto jurídico de los consejos sociales, que la configuración de los consejos sociales esté amparada por un estatuto jurídico que prohíba la politización. Por ejemplo, yo soy partidario de que no pueda haber expolíticos en los consejos sociales. Que quien esté en los consejos sociales tenga una cierta experiencia y conocimiento de la universidad y que tenga una disponibilidad de tiempo y un compromiso de dedicación a los consejos sociales. Yo el otro día en la asamblea de nombramiento de la nueva ejecutiva lo dije, es decir, no se puede consentir presidentes de consejos sociales que no pisan los consejos sociales o que van 4 veces al año cuando hay que aprobar documentos de la universidad y hay que ir y no están en el día a día ejerciendo. Que no quiere decir que tengan que estar todos los días 8 horas, evidentemente, pero tienen que tener presencia activa. Entonces, ahí tiene que haber un estatuto, por ejemplo. Es decir, hay cosas que son absolutamente esenciales y que no las hemos conseguido de manera generalizada. Que el presidente de un consejo social tenga que ir al Parlamento Autonómico al menos una vez al año a rendir cuentas de su gestión, lo cual le da mayor posicionamiento, mayor presencia, mayor reconocimiento y se enteran los señores parlamentarios de lo que hace un presidente del consejo social o de lo que no hace y debe hacer, ¿vale? Por ejemplo, que en los nombramientos de miembros del consejo social sea oído siempre, como mínimo, el presidente del consejo social. O sea, en mi consejo social a mí me nombran consejeros y me dan el nombre. No puede ser. O sea, yo como presidente tengo que poder opinar, porque no quiero que todos los miembros de mi consejo social sean todos juristas, todos economistas, todos ingenieros, todos matemáticos o todos. Tendrá que haber una composición equilibrada. Y el que mejor puede valorar esa composición soy yo, que soy el presidente. Y estoy allí en el día a día. Es decir, todo eso no lo hemos conseguido. O sea, es que la resistencia de nuestros políticos a hacer la excelencia de nuestras universidades públicas a través de una regulación moderna, exigente y debida de todos los componentes de la gobernanza, incluidos los consejos sociales, es un problema gravísimo que tenemos en este país. Es un problema gravísimo. Hay un dato a favor, a mí me ha encantado lo que ha dicho el vicerrector. Cada vez más encuentras dentro de los propios estamentos universitarios estas posiciones. Oye, dame medios, dame armas, es decir, tengo las personas, tengo su talento, quiero sacarles partido y no puedo. No puedo, porque no puedo contratar, no puedo primar, no puedo organizar. Y entonces es que la propia universidad se está dando cuenta, es decir, el mundo cambia, nada puede ser hoy lo que era hace 10 años, no digamos hace 40. Entonces, esto cada vez es un clamor mayor y a ese clamor ya se está incorporando la propia universidad. Hay mucha resistencia por la parte de los alumnos que quieren seguir votando al rector. Bueno, a mí me parece que no, los alumnos hay que reconocerles
todos los derechos del mundo mundial que tengan en cualquier otro sistema universitario, pero votar al rector, yo creo que ahí hay que abrir un debate. Los representantes sindicales exactamente igual. Yo creo que ahí hay que abrir un debate. Pero yo creo que hay que implantar meritocracia y competitividad en las universitarias, como ocurre en las universidades del mundo, con las que al final competimos. Porque hoy estamos en un mundo global. Cuando una empresa española quiere determinada transformación tecnológica, si la tiene el MIT, se la compra el MIT. Lo que queremos es que sea una universidad española la que aporte esa mejora del modelo de negocio a través de un proceso de investigación, etcétera. Pero para eso hay que darle armas a la universidad pública, hay que darle instrumentos, no armas, que suena muy mal. Hay que darle instrumentos, capacidad de gestión a la universidad pública. Y, desde luego, los consejos sociales, tal y como están configurados, no vale. Entonces, la sorpresa que nos hemos encontrado es un anteproyecto de ley orgánica universitaria que no solo no mejora, sino que empeora. Hasta el punto de que en el último anteproyecto, que yo no me he recuperado todavía, se lo dije el otro día al ministro, no me he recuperado del susto y del disgusto, o sea, de verdad. En la composición del Consejo Social se habla de 20 miembros designados por el Parlamento, desaparecen las distintas fuentes de nombramiento. O sea, ahora por lo menos, pues en mi Consejo Social, 4 lo nombra la Confederación de Empresarios, 3 lo nombran los sindicatos, 6 el Parlamento, 6 el órgano de gobierno de la comunidad autónoma, 1 los autónomos, 1 los estudiantes, tal. Bueno, hay una composición, digamos, plural. Ahora no. 20 miembros designados por el Parlamento, lo cual va a una politización por cuotas. Vamos, es inefable. O sea, cuando los partidos políticos, de acuerdo con su representación parlamentaria, nombren, van a nombrar gente de su cuerda. Politización, que es lo que te dice la hoja de ruta. O sea, es un sistema que tiende a la politización. Gravísimo, gravísimo error. Gravísimo error. Pero es que de esos 20 miembros, en el último proyecto, 10 son a propuesta del rector. Y entonces ya apaga y vámonos. Es decir, el órgano controlado nombra o propone la mitad de los miembros del órgano controlante. Pero vamos a ver, es que esto ya no es ni guardar las apariencias siquiera. Teniendo en cuenta que, además, son miembros natos el rector, el gerente y el secretario general, que en el primer anteproyecto no estaban en el Consejo Social. Es decir, es de despropósito en despropósito. O sea, ¿cómo no van a estar en el Consejo Social como miembros natos el rector, el gerente y el secretario general? Tienen que estar. Pero claro, si están ellos 3, son 20 o 23 y además 10, esa propuesta del rector, entonces desaparece el Consejo Social. Bueno, pues este es el último anteproyecto de la LOSO. Se nos quitan competencias en materia de normas de progreso y de permanencia, en materias de control del rendimiento de los servicios, se limitan en materia de control de titulaciones. Dice, pero vamos a ver, si los consejos sociales no participamos de manera decisiva en el mapa de titulaciones, ¿cómo queremos acercar la oferta de titulaciones universitarias a las necesidades del sector productivo? Bueno, pues todo esto ha sido así. Entonces, es que esto supera, vamos, ya no sé cómo decirlo. Entonces, es decir, hay muchísimo trabajo por hacer. Entonces, yo lo que le pediría al ministro de Universidades es hacer tabla rasa del anteproyecto que hay en la parte, ojo, que luego hay otros aspectos del anteproyecto que no tengo nada que decir, pero en lo que respecta a temas de gobernanza y de consejos sociales, a mí me gustaría un ministro que dijera, vamos a empezar desde abajo, vamos a escuchar a los consejos sociales y vamos a hacer las cosas de otra manera. Adelante. Buenos días. Lo primero, agradecer por la oportunidad de poder preguntar. Mi pregunta es pragmática y quiero ir directamente hacia el vicerrector. Quería hacer la pregunta a usted. ¿Qué medios posee la universidad para escuchar las necesidades de las pymes? Entendiendo que nosotros somos una pyme innovadora y que no tenemos conexión directamente con las universidades, porque he escuchado la exposición, la disertación que ustedes han hecho y está todo enfocado en el ámbito político, pero la economía de a pie, ¿cómo hace para poderse integrar con la universidad? Siendo nuestro caso y emitiendo muchísimos comunicados con las universidades y habiendo un vacío, porque no sabemos por qué exactamente no se escucha las necesidades de una pyme, sabiendo de que las universidades tienen el recurso de conocimiento y pueden avalar, pueden opinar sobre proyectos que hay en marcha. ¿Qué medios tienen ustedes para esto? Esa es mi pregunta. Bueno, hay bastantes puertas abiertas, lo que pasa es que también es verdad que hay un gran desconocimiento, porque a eso hay que darle difusión y divulgación
para que las empresas conozcan esos medios. De entrada hay una oficina de transferencia de conocimiento, aquí tenemos el director de la OTRI, a través del cual se vehicula casi todos los contactos que se hacen entre las empresas y aquellos grupos que hay en la Universidad de Granada o en cualquier universidad que pueden aportar conocimiento, fronteras, pueden aportar soluciones a esos problemas que hay. Entonces, las puertas de la OTI están siempre abiertas, se tiene hecho una clasificación de grupos y su potencial en distintas áreas, hay una página web, se publica, se organizan sesiones, se organizan incluso reuniones concretas sectoriales, y ese es el camino normal y común que tenemos para intentar poner en contacto a las empresas con la universidad. Es cierto que yo creo que ha faltado intensificación en esa actividad y sobre todo comunicación. Hay martra no solamente en la universidad, sino en muchas empresas que es el marketing y la comunicación. Hacemos muchas cosas y no se sabe todo lo que se hace, y a veces lo más notorio es aquello que lleva a pensar a muchas personas, pues bueno, lo que ha dicho antes este señor, no lo conozco, que la universidad es un chiringuito. Bueno, es verdad que hay algunas personas que hacen que esa visión se pueda dar, pero hay un montón de ejemplos que hacen pensar que eso no es así. En todas las empresas privadas y públicas suceden actitudes no muy buenas que hacen pensar esto a la sociedad, pero muchas veces las que aparecen son esas negativas y no las positivas. Bueno, pues en esto pasa lo mismo, tenemos esas puertas. La Universidad de Granada, ahora, concretamente, en nuestro caso, estamos intentando intensificar y poniendo a disposición de las empresas otros contextos. Por ejemplo, con la Cámara de Comercio, ahora mismo estamos haciendo este espacio para intentar que coexistan empresas, universidades, no solamente de Granada, sino de Andalucía, que colaboran con nosotros en la resolución de problemas tecnológicos en las empresas. Y por eso hemos creado el instrumento este de la Impulsa, que no se hace solamente para mayor gloria del Ayuntamiento, de la Universidad, de la Cámara de Comercio, sino que hay muchas empresas granadinas implicadas en este aspecto y que además tienen la puerta abierta para más empresas que puedan venir con una doble filosofía, o a proponer soluciones a problemas concretos que conoce y que están afectando a otras empresas en el mundo, o a traer sus problemas concretos para intentar que sean resueltos de dentro. Bueno, pues esos espacios los estamos abriendo. Como le digo, estamos intentando intensificar en los últimos años, pero sin entrar en eso, que la Impulsa, que la Andalucía que acabamos de desarrollar también. En la universidad existen esos instrumentos y hacemos todo lo que podemos por divulgar y dar a conocer esas líneas de acción. Y luego todo al final se materializa en esos proyectos que se pueden hacer a través de la OTRI. Incluso desde el Ministerio de la Junta a veces también se hagan convocatorias, líneas dedicadas expresamente a la colaboración público-privada, en las cuales la universidad no puede ir si no va con una empresa. Y se hace ese ejercicio de contactar con la empresa o al revés, la empresa contacta con la universidad a través de un investigador. Posiblemente hay mucho que mejorar en esto, tanto en las labores de comunicación y también en las labores de crear esos escenarios donde no haya que estar a la voz de una convocatoria pública que salga de proyectos, sino que simplemente y llanamente surjan los problemas del contacto mutuo, del face-to-face, ¿no?, que es muy importante. En la política de unidad de excelencia que hemos desarrollado en la Universidad de Granada desde el 2015, intentamos que la gente que intenta trabajar a ese nivel, para intentar en algún momento ser Severo Ochoa, María Maestro, ese sello de calidad científica, bueno, pues que todas las unidades tengan un plan estratégico de innovación donde nos muestre esas conexiones con el sector empresarial. Eso es una parte muy importante. Y de esta forma hemos obligado a muchos grupos a que reflexionen para ver de qué manera su conocimiento podría ser trasladado a la sociedad y ser pragmático, ¿no?, desde un punto de vista práctico. Claro, la inteligencia artificial no es tan fácil, no es difícil hacerlo. En el tema de matemáticas, a veces es difícil, pero las matemáticas también forman parte de esa componente de STEM que es muy importante. Pero hemos hecho un ejercicio en el ámbito del derecho, de la sociología, de la filosofía, como he dicho antes, muy importante para el humanismo realmente, para que la sociedad progrese, pero que a veces encuentra muy poco acomodo. Sin embargo, se ha hecho ese ejercicio y se han presentado propuestas y hoy se están desarrollando proyectos a la voz de esta iniciativa. Un instrumento que nosotros hemos querido usar intensamente para mejorar las relaciones entre las universidades y las empresas, una vez que se conozcan los problemas del uso de las cátedras de empresa. Son pequeños proyectos en los que se establece una alianza entre empresas de cualquier sector y algún grupo concreto con el que se quiere desarrollar una acción concreta. Inicialmente no es una investigación tal cual, sino es justamente esto, relacionarse para atraer estudiantes, para atraer el interés de la comunidad universitaria sobre problemas concretos y a partir de ahí iniciar un proyecto después. Pero nada más que el hecho de atraer estudiantes es muy importante, porque nosotros lo que queremos es conectar los estudiantes de grado con los problemas reales, para que cuando terminen puedan ver focos laborales en esas empresas que a través de esa cátedra se puedan institucionalizar de alguna forma ese camino de universidad-empresa. Ya digo, hay muchas cosas. Yo no sé si conocía el programa este de cátedras, que la Universidad de Granada intensamente lo usa, pero bueno, es verdad que primero tendrías que tener acceso a ese foro donde tú plantees tus problemas, tus inquietudes, tus soluciones, incluso, como te he dicho antes, que podrían ser usadas por otros, y eso ya lo hacemos. No llega a todo el mundo por lo que veo, y es verdad, y necesitamos intensificarlo, pero lo tenemos.
Muchas gracias por la respuesta. Y sí que es cierto que he comunicado, pero ahora escucho esta vía, ¿no? Y he comunicado directamente con la universidad. Entonces no se me hay una falta de comunicación directa con la PYME, ¿no? Directamente desde la universidad. Ahora lo sé y lo voy a buscar por ese camino. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Señora Abril, enhorabuena por la ponencia, creo que ha hecho aportaciones interesantes. Y si me permite una pregunta muy concreta, quizá por desconocimiento propio. El tema de la gobernanza, la punta del iceberg, que es el nombramiento, designación del rector. He entendido que se hace desde el Consejo Social, el presidente de forma unipersonal o colegiada desde el Consejo Social, en función de la meritocracia, pero en un concurso abierto, restringido. ¿Cómo se cogería exactamente esos modelos de éxito de los que hablaba? Bueno, vamos a ver, ahora mismo lo que hay es una votación corporativa de quienes trabajan y quienes estudian en la universidad, ¿vale? Con un sufragio ponderado. La regla general en Europa es ese único órgano de gobierno que hay, que tiene representación de la parte social y representación de la parte académica, convoca un concurso de méritos. Es decir, hace, si digo un mes, a lo mejor hace mes y medio, pero a lo mejor no hace ni un mes, salía publicado en El Mundo un anuncio de la Universidad Portuguesa de Évora convocando un concurso de méritos para la elección de un rector, para la selección de un rector. Y entonces anuncia requisitos en la página web de la universidad con esa referencia, plazo de presentación de candidaturas y requisitos. O sea, exactamente igual que como se hace en cualquier otra institución, cualquier otra empresa. Y sobre todo basar en la transparencia, No, ¿no? no, por supuesto, ¿no? En la transparencia. Claro, claro. Más o menos objetivos. Y si me permite una segunda pregunta, en este caso para el vicerrector, el profesor Herrera, el grado de resistencia de 0 a 10 ante este procedimiento dentro de la universidad, profesorado, alumnos, es decir, por los estamentos que eligen al rector, ¿cuál sería? 0 sería ninguno y 10 sería oposición absoluta. ¿Cuál es un poco su versión? Es una pregunta que no se hace de ser. Lo que yo sí os digo es lo que he comentado antes. El grado de resistencia a cualquier cambio en la universidad es fuerte. El grado de resistencia a cambios, por ejemplo, como lo que he dicho antes, meter en el plan propio de la Universidad de Granada el concepto, la palabra excelencia, a mí me ha granjeado mail, pero un mail a toda la universidad, poniéndome de todo. Eso lo reciben 3.000 personas con un nombre de una institución, de una corporación, al cual tú no puedes responder y mejor que no respondas, porque si no se multiplica por 3 lo que te dicen, ¿no? Eso sí, lo tengo que reconocer. Después de diseñar distintas estrategias de negociación y, sobre todo, de convencimiento a la gente en la universidad, en las instituciones públicas, yo lo tengo claro. No se les vence, porque no tenemos ningún instrumento para eso, se les convence. ¿Qué es lo que pasa? Que en el convencimiento te dirás 4 años si no acabas yéndote y diciendo, mira, ahí os quedáis. Bueno, si no acabas yéndote, al final os convences y llegas y te pones a negociar el plan propio de la Universidad de Granada este año con los sindicatos y todo dice, esto está estupendo, te vamos a decir 4 o 5 cosas, pero esto va para adelante. Esa ha sido mi reunión en los últimos meses. Eso sí, me he tirado 5 o 6 años predicando en el desierto. Yo y mis compañeros. Porque no tenemos otro armamento. Pero es igual. Yo creo que en el camino, al final, hemos conseguido ganar. Entonces, las universidades públicas y cualquier institución pública es muy resiliente, es muy dura a la hora de aceptar cualquier cambio. Por eso esta pregunta ni se ha cuestionado. Yo no te voy a decir nada. Sí te digo el ejemplo de otras cuestiones. Meter una palabra que cambie, que conceptualice, que la Universidad de Granada, a partir de ahora va a apostar por los programas de excelencia nacionales, que sabemos que ese es el futuro, y eso fue hace 6 años, nos costó sangre y sudor de lágrimas a la rectora, a mí y a todo el equipo de gobierno, principalmente a la rectora a mí. Intervenciones en Consejo de Gobierno vilipendiándome, y no de gente muy allá de mi área de conocimiento, de mi propia área. Yo salí una vez deprimido, a punto de irme. Pues claro, porque ¿qué hago yo en esto? Cuando además no tengo instrumentos, la clave al final es los instrumentos, la gobernanza, no tiene, además de la financiación. Por tanto, si con eso te respondo, está claro, muy duro. Y si me permites un dato más, es decir, antes 4 años, hace 40, no era tiempo. Hoy día, 4 años, es la inmensidad del océano. En 4 años cambia el mundo y da 3 vueltas. Entonces, hay que adaptar las instituciones para que tengan flexibilidad y capacidad operativa para adaptarse a la velocidad de cambio de crucero que lleva el mundo, que es
que es tremenda. Si introducir, o sea, todo proceso de cambio genera resistencias en una institución. Eso, vamos, es decir, luego lo hay que tener. Nosotros pedimos 3 cosas. Pedimos valentía, porque la reforma de la universidad no ha sido fácil, nunca en ningún país del mundo. Ahí está Cameron cuando llegó al poder en el Reino Unido, que lo primero que hizo fue abordar la reforma de la universidad, aguantó a los alumnos, aguantó a quien tenía que aguantar y hizo lo que tenía que hacer. Valentía, generosidad, porque los cambios, las inversiones, los cambios en el sistema educativo son siempre a medio y largo plazo. España es el 14º país europeo por inversión en intangibles. No creemos en los intangibles, creemos en lo que se toca. Y vivimos en un ecosistema sociopolítico cortoplacista, no, lo siguiente, como se dice ahora. Es decir, porque siempre estamos en elecciones, siempre estamos en procesos electorales, cuando no son unos son otros. Entonces, ¿qué decir? Pensamos que los cambios en la sociedad tienen un coste electoral. Hay que mirar el interés del país a medio y largo plazo. Y luego grandeza de miras. Grandeza de miras. O sea, que lo de siempre. O sea, es decir, el futuro depende de lo que hoy inviertas en educación y en universidades. Entonces, es decir, que se tarde tantísimo en esos avances, es que vamos con mucho retraso, es que los demás nos llevan mucha ventaja, porque eso lo han asumido desde hace muchos años. Y hoy el mundo es global. Si no fuera global, como no era hace 40 años, pues no pasa nada, porque tú tienes tu entorno y te mueves en tu entorno, pero es que hoy este mundo es como es global, es competitivo, sostenible, es tecnológico, es cambiante, o sea, tienes que adaptarte y las universidades públicas las tienes que adaptar. O sea, es decir, y si no, las que se adaptan son las universidades privadas. Que luego nos quejamos de que España ya es con Francia el país de Europa que tiene más porcentaje de estudiantes en universidades privadas. Claro, que tienen una capacidad de gestión no comparable con las universidades públicas. Entonces, queremos proteger a las universidades públicas frente a las privadas, por decir algo, quiero decir que hay que respetar a las privadas. Dale instrumentos de gestión a las universidades públicas, que tienen mejor talento y mejor personas. Más talento que el que puedan tener las universidades privadas. Y ya verás cómo no hace falta leyes ni decretos restringiendo universidades privadas. Y cómo las malas universidades privadas, que las hay, caen por su propio peso. Y luego hay otra cosa, que decir, lo que yo voy notando, es decir, cuanto más excelente es una universidad, más aprieta el corsé. Claro. Porque si la universidad es mala, el corsé le evita tomar gestiones y le facilita el trabajo. Si la universidad es buena, como pasa con la Universidad de Granada, que tiene el talento y quiere hacer cosas, el corsé le aprieta. Pero las resistencias están ahí. Las resistencias están ahí. Hay que vencerlas. Como no tengas el apoyo de la norma, es muy difícil. Adelante. En primer lugar, muchas gracias por la intervención muy enriquecedora. Yo le haría una pregunta en relación a la transferencia y a la innovación. Ha dado 2 datos muy significativos, es decir, en los índices de investigación el país está en torno a 11, posición 11 y en los temas de innovación estamos por encima de 30, 32, 33, dependiendo del índice. ¿Cuál es su opinión? Es decir, ¿realmente se produce ese vacío consecuencia de que la economía española durante mucho tiempo ha estado soportada sobre sectores poco intensivos en conocimiento? Primera cuestión. Segunda cuestión, la emergencia de las universidades, sobre todo en el área STEM, que están creciendo mucho, vislumbra un cambio de modelo hacia una economía en España mucho más intensiva en conocimiento y por lo tanto necesaria para todo el proceso innovador. Ahora, yo creo que las dos cosas sí, las dos cosas claramente sí. Las dos cosas claramente sí, es decir, que la economía española se ha basado tradicionalmente en sectores tradicionales poco intensivos en sociedad y conocimiento, etcétera, pues eso es evidente. O sea, la construcción, el turismo, pues es el ejemplo. Y lo segundo es que hace 10 años no, pero hoy esos sectores también están en necesario proceso de transformación tecnológica. Hay dos grandes revoluciones en la empresa ahora mismo, que afecta a todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes. Transformación tecnológica. Luego, yo siempre digo, no podemos perder el humanismo. Cuidado, quiero decir que el humanismo tecnológico tiene que ser un área de investigación y de actividad importante, porque el ser humano, no podemos perder la perspectiva de que es el centro de la creación y todo gira en torno al ser humano. A ver si vamos a tecnificar tanto la sociedad que nos olvidamos del ser humano. Pero bueno, es decir,
todo sector de actividad económica, clásico o no clásico, está en un proceso de transformación tecnológica necesario. Y segundo, la sostenibilidad. ¿Vale? Es decir, la transformación sostenible quiere decir que toda actividad económica, toda empresa tiene que ser sostenible. Tiene que tener esas tres características que yo decía, el buen gobierno, la sostenibilidad social y la sostenibilidad medioambiental. Y esas son las dos grandes revoluciones que tiene todo. Entonces, claro, todo eso requiere unas capacidades técnicas, unas titulaciones y los temas del futuro, pues la inteligencia artificial, que hoy, ¿dónde no se utiliza inteligencia artificial? Porque hoy, para definir qué productos o qué prendas de ropa mandas a una tienda, utilizas inteligencia artificial. Antes era la decisión del encargado, de acuerdo con los equipos comerciales. No, esto es inteligencia artificial en un sector muy tradicional. Y las empresas turísticas tienen que ser tecnológicas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una encuesta del Instituto Nacional de Estadística relativa a los años 17 y 19 que es muy significativa, ¿no? Porque respecto de las empresas que hacen innovación, hace una encuesta de con quién cooperan en innovación. El resultado es que el 65% coopera con empresas de otros sectores económicos, el 25% opera con empresas del mismo sector de actividad económica y solo el 9,78% con centros públicos de investigación. Claro. Y entonces, efectivamente, es que es evidentísimo que esa distancia entre la posición 10ª y la 30ª es un problema de transferencia. Ojo, que no quiere decir que el culpable sea la universidad. Los culpables somos todos, porque en la universidad ha estado excesivamente encerrada en sí misma, ha sido y es excesivamente corporativa, excesivamente endogámica, pero es que el sector productivo no ha desarrollado capacidades de cooperación con el sector público investigador y, por tanto, tendencia a la innovación. CIRAC, en los actos del 25º aniversario de la Universidad de Coruña, fue a darnos una charla sobre física cuántica. Ignacio Cirac, uno de los directores del Instituto Max Planck. Y yo le dije, oye, háblanos un poco del sistema de relación universidad-empresa en Alemania, porque física cuántica, pues está, bueno. Luego habla de física cuántica y parece que tú eres físico cuántico, porque sabe ponerse en tu lugar y es una maravilla. Pero habló mucho de tal. Y dijo algo que yo ya había oído, porque cuando oyes al embajador de España en Alemania o al embajador alemán en España, te lo dice. Uno de los dos grandes secretos, una de las dos grandes claves de la economía alemana es la cooperación público-privada y concretamente la cooperación entre sector público y empresas. Hay mucha investigación básica, pero hay muchísima investigación aplicada pensada en las empresas. Muchísima. El sector público investigador en Alemania está siempre pensando en el tejido productivo y en la transferencia a su tejido productivo. Y esa es una de las claves del éxito de la economía alemana, ni más ni menos, ni más ni menos. Esto es lo que hay, ¿no? Es decir, el diagnóstico está clarísimo. Ahora hay que ponerle los medios, es decir, hay que pasar del dicho al hecho. Yo también te doy enhorabuena por su exposición y al hilo precisamente de la pregunta de Gregorio, aparte de que los sectores no sean intensivos en tecnología, ¿usted no cree también que es un elemento, un punto de mejora de la economía española el tamaño de las empresas? Porque puede que ese tamaño impida esa transferencia tanto de conocimiento por parte de las universidades como de universitarios. Sin duda. Vamos, la hoja de ruta, que yo insisto muchísimo, hay que leerse la hoja de ruta, Por lo menos el resumen ejecutivo. La hoja de ruta son casi 300 páginas, pero el resumen ejecutivo se lee muy bien. Una de las cosas que dice es la atomización, pero no solo la atomización de la empresa, la atomización de la investigación. Dice, los equipos de investigación en España son todos un investigador, director y luego su gente. Pero, y luego los centros tecnológicos autonómicos, cada uno compitiendo los mismos procesos de investigación. Es decir, habla mucho de la atomización. O sea, insiste mucho en dos cosas. La necesaria profesionalización de los instrumentos de participación, de transferencia, y el tema de la atomización de todo, del sector público investigador. O sea, alaba mucho la situación del País Vasco con Tecnalia, que ha sido capaz de hacer un proceso de integración. En Cataluña van también por la misma línea. En Madrid fracasó la idea y no hay nada en ninguna otra comunidad autónoma en España que sea de aglutinación
de sector público investigador en ese sentido. Y lo que dices, y luego el sector productivo, es decir, es que es imprescindible que ganemos tamaño, es imprescindible. Hay un estudio de la Fundación de Estudios Financieros, yo fui muchos años miembro del patronato de la Fundación de Estudios Financieros, y llega a la conclusión de que la productividad y competitividad de las empresas grandes españolas es mejor que la de sus correspondientes europeas. Y, en cambio, la productividad y competitividad de las pequeñas y medianas empresas españolas es mucho peor que la de sus correspondientes europeas. Y entonces, conclusión, hay que ganar tamaño. Hay que ganar tamaño. Porque si no, no puedes hacer economías de escala, no tienes capacidad de... Ahora, quiero decir que, dígame, un sector de la actividad económica que no esté atomizado en España, que es muy difícil encontrarlo, muy difícil, porque somos un país muy individualista, muy poco colectivo en el tema de acciones, etcétera, etcétera. Entonces, es imprescindible. El porcentaje de empresas grandes españolas en el tejido productivo español está en el orden del 0,10%. Alemania multiplica por 4 ese porcentaje. Entonces, claro, es evidente que tenemos un problema de tamaño, claro, y que tenemos que crecer, evidente. Hay proyectos muy buenos, Creciendo es un proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad para ganar tamaño. Es decir, hay que fomentar el tamaño, porque hoy compites en un mundo global. Claro, yo he tenido serios debates en foros parecidos a este sobre la necesidad de competitividad y meritocracia en la universidad y tal. La palabra competitividad en la universidad se empieza a admitir ahora, pero no se admitía antes. O sea, a mí se me negaba, cuando decía competitividad, oye, esto es una universidad y aquí no competimos. Digo, bueno, pues no, si no competimos, no sé cómo hay que decirlo. Pero es que hoy competimos todos. ¿Cómo no vamos a competir? Y un sistema de financiación universitario tiene que introducir competitividad. O sea, en Galicia hay una financiación estructural y luego hay una financiación competitiva por resultados. A tanto llegas, hay una tarta, la tarta es la que es, te doy más, y si te doy más a ti, le doy menos a los demás, porque la tarta es la que es. Entonces, hay competitividad entre las universidades. Con un infraempleo del 35% y un paro del 9%, nuestros estudiantes compiten cuando salen. O sea, cuando yo estudiaba, era impensable un universitario en paro. Impensable. Impensable. Ahora yo no competía. O sea, compites cuando haces una oposición, pero ahora compites por un puesto de trabajo. Es decir, la competitividad está metida en el sistema y, sobre todo, es que yo me acuerdo a una profesora que tuve este debate, le decía, pero vamos a ver, si es que Amazon compite con Lanas Maruja. O sea, Lanas Maruja, el negocio de toda la vida, en el último pueblo de España, Amazon le pone al vecino el objeto de la compra y con una oferta inmensa. Eso no es competir, es que Lanas Maruja compite con Amazon. Es decir, competimos todos con todos. Entonces, hay que asumirlo. Eso luego tiene que ser razonable y racional, pero hay que partir de esa base de realismo, que antes no, pero ahora sí. Entonces, es que el mundo es global, con lo cual, al ser global, necesitas tamaño. Necesitas tamaño, porque si no, es muy difícil competir. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces yo creo que nos ha quedado a todos claros que es un camino duro, difícil, pero un camino que no debemos abandonar, que debemos seguir. Gracias a don Antonio Romero, don Antonio Abril, Virginia Fernández y Enrique Herrera. Y gracias a todos ustedes. Que tengan buena tarde.